Ante todo, reciban un cordial saludo, queridos compañeros y tutor. Yo soy David Ramiro Tobar Guerrero y en esta oportunidad estaré definiendo la fase 5, inclusión del curso Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales, dirigido por el tutor Jonathan Andrés Mejín, con fecha perteneciente a el 3 de diciembre del 2023. Comenzamos de una vez. ¿Cuáles elementos influyen en el origen del movimiento de los actores sociales en Colombia del siglo XX? Desigualdad socioeconómica. La persistente desigualdad económica en Colombia ha sido un factor importante que ha llevado a la movilización de diversos actores sociales. La brecha entre ricos y pobres, la concentración de tierras y los problemas económicos han generado tensiones y demandas por cambios estructurales. Violencia y conflicto armado. El conflicto armado interno en Colombia, que involucra guerrillas, paramilitares y fuerzas gubernamentales, ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Los abusos contra los derechos humanos y la violencia han llevado a la movilización de grupos que buscan justicia, paz y reconciliación. Injusticias sociales y políticas. La percepción de injusticias sociales y políticas, así como la corrupción, ha motivado a diversos sectores de la sociedad a estructurarse y organizarse para demandar cambios de las estructuras políticas y en las políticas públicas. Reformas agrarias. La cuestión de la tierra y la falta de acceso a recursos para comunidades rurales ha sido un motivo de movilización. Movimientos campesinos y agrarios han buscado reformas para abordar la distribución de desigualdad de tierra. Movimientos estudiantiles y laborales. Los estudiantes y los trabajadores han desempeñado un papel crucial en la historia de los movimientos sociales en Colombia. Las demandas relacionadas con la educación, los derechos laborales y las condiciones de trabajo han llevado a la movilización de estos sectores. Intervención externa. Factores externos como la influencia de potencias extranjeras también han impactado la dinámica de los movimientos sociales en Colombia a lo largo del siglo XX. Es importante señalar que estos elementos están interconectados y los movimientos sociales a menudo han surgido como respuestas a una combinación de estas problemáticas. La complejidad del contexto colombiano ha dado lugar a una multiplicidad de actores sociales con diversas demandas y perspectivas, desde comunidades indígenas hasta movimientos de derechos civiles y organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo se puede describir el movimiento de los actores sociales del siglo XX? ¿Qué características tiene y quiénes lo componen? Las características del movimiento son la diversidad de actores. El movimiento de los actores sociales en Colombia es diverso y abarca una amplia gama de sectores. Incluye movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otros grupos que buscan representar y abordar las preocupaciones específicas de sus comunidades. En segundo lugar, tenemos la reclamación de derechos y justicia social. La lucha por los derechos y la justicia social ha sido una característica central. Los participantes en el movimiento buscan abordar problemas como la desigualdad económica, la discriminación racial, la falta de acceso a recursos y servicios básicos y la violación de derechos humanos. La tercera característica es la respuesta a conflictos armados. Parte del movimiento se ha conformado por las respuestas al conflicto armado interno en Colombia, grupos que han sufrido directamente las consecuencias de la violencia, que buscan justicia, verdad y reconciliación. La cuarta característica es la movilización política. Muchos actores sociales han adoptado estrategias de movilización política para influir en la toma de decisiones. Esto incluye la participación en protestas, manifestaciones, huelgas y otras formas de activismo para presionar por cambios a nivel gubernamental. Y por último, la participación estudiantil. Los movimientos estudiantiles han desempeñado un papel importante en la historia social de Colombia. Los estudiantes suelen movilizarse en torno a cuestiones educativas, pero también se han involucrado en demandas más amplias relacionadas con la justicia social y política. Y la composición del movimiento es que son las comunidades indígenas, movimientos campesinos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y trabajadores, organizaciones estudiantiles, comunidades afrodescendientes y víctimas del conflicto, que son personas y comunidades afectadas por el conflicto armado en busca de verdad, justicia y reparación. ¿Qué tensiones hay entre el orden político existente y las demandas del movimiento de los actores sociales del siglo XX en Colombia? Falta de reconocimiento de derechos. Uno de los puntos más de tensión más significativos ha sido la falta de reconocimiento de los derechos de ciertos grupos como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. El orden político a menudo ha sido lento para reconocer y abordar las demandas de autonomía, reconocimiento cultural y acceso a la tierra. Desigualdad económica y social. Las demandas de justicia social y económica planteadas
principalmente por movimientos campesinos y sindicatos, ha chocado con las estructuras políticas y económicas establecidas. Reformas agrarias y acceso a la tierra. La lucha por reformas agrarias y el acceso a la tierra ha llevado a tensiones como terratenientes y sectores económicos poderosos que se resisten a cambiar en la distribución de la propiedad de la tierra. El conflicto armado y la reconciliación. La respuesta del orden político al conflicto armado interno ha generado tensiones con los movimientos que buscan verdad, justicia y reconciliación. Las amnistías y acuerdos de paz a menudo han sido objeto de controversia y descontento. También tenemos la representación gubernamental. La represión gubernamental de protestas y movimientos sociales ha sido una fuente constante de tensión. La respuesta autoritaria de la disidencia ha exacerbado las relaciones entre el orden político y los actores sociales. Tenemos también la participación política y el reconocimiento. La corrupción, la lucha contra la corrupción ha sido una demanda constante de los movimientos sociales, ya que la corrupción socava la efectividad de las políticas y afecta negativamente a la sociedad misma. Hay que tomar en cuenta que estas tensiones reflejan los desafíos y conflictos que han marcado la relación entre los actores sociales y el orden político en Colombia durante el siglo XX. La naturaleza compleja de estas tensiones ha contribuido a la dinámica en constante cambio de la vida política y social en el país. ¿Cuáles planteamientos de los autores o autores vistos en el curso ayudan a comprender el caso analizado? Justifique su respuesta. Yo quise escoger estos autores porque me parecen que son los más esenciales para abordar las temáticas de los actores sociales en sí y los movimientos sociales también. Tenemos primero que es la teoría de movimientos sociales de Charles Tilly. Tilly aborda la formación y dinámica de los movimientos sociales, destacando la importancia de las oportunidades políticas y de cómo la represión puede intensificar la movilización. Al aplicar esta teoría de Colombia, podríamos analizar cómo las oportunidades políticas y la respuesta del gobierno han influido en la formación y el desarrollo de los movimientos sociales a lo largo del siglo XX. Luego tenemos la teoría del conflicto de Lewis-Coulthard, que se centra en las tensiones y conflictos sociales. Al analizar Colombia, se podrían llegar a utilizar esta teoría para explorar las tensiones entre diferentes grupos sociales, como las comunidades indígenas, campesinas y el gobierno, y cómo estas tensiones han dado lugar a movimientos sociales. Luego tenemos la teoría de la movilización de recursos de McAdam, Tarot y Tilly. Esta teoría examina cómo los recursos, ya sean financieros, sociales o políticos, influyen en la formación y éxito de los movimientos sociales. Tenemos la teoría de la identidad social de Henry Tafel y John Turner. La teoría de la identidad social puede ser útil para entender cómo la identidad y la pertenencia a determinados grupos étnicos, sociales, etc., influyen en la participación en movimientos sociales. Y por último, la teoría de la dependencia de Raoul Prebisch, que es, en el contexto latinoamericano, la teoría de la dependencia examina las relaciones económicas y políticas entre países desarrollados y en desarrollo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Se despide de ustedes, David Tobar.